Apreciadas y apreciados colegas, hoy les quiero compartir este video que tiene como fin brindar herramientas de utilidad teniendo en cuenta las necesidades constantes de repertorio en nuestro proyecto y el ejercicio que de manera natural todos realizamos, adaptando obras para que se ajusten a nuestros contextos particulares en cada centro filarmónico. Utilizaré ejemplos para ilustrar el proceso de adaptación que se basan en las obras que se han adaptado en el primer semestre en el proyecto y que en el equipo pedagógico tuvimos la oportunidad de retroalimentar para que los ejemplos coincidan con las realidades que se nos presentan. Empecemos con nuestro proceso de adaptación considerando los siguientes aspectos. La finalidad. Todas las adaptaciones que hacemos tienen una finalidad pedagógica que busca que los estudiantes puedan tocar una obra acercándola a su nivel instrumental y aportando a su proceso técnico, y una artística, que busca un resultado artístico de calidad a través del repertorio para nuestros conciertos y muestras. Por esta razón, es importante analizar muy bien lo que queremos lograr con el repertorio propuesto y buscar un balance entre lo pedagógico y lo artístico para que el montaje funcione sin sacrificar el aspecto pedagógico por buscar un resultado artístico o lo contrario, sin sacrificar lo artístico por mantener únicamente lo pedagógico en mente. El punto ideal es lograr un repertorio que nos permita integrar los dos aspectos, que sea beneficioso para el estudiante en su desarrollo musical y a la vez nos permita realizar un montaje con un excelente nivel artístico que funcione y nos conecte con el público. Así vamos. A lo largo del video se encontrarán estos puntos de resumen que nos mostrarán por dónde vamos en el proceso de adaptación y estarán acompañados de un ejemplo del formato de planeación para estos procesos que encontrarán en la descripción de este video. Selección de la obra. Al seleccionar una obra, debemos analizar muy bien sus características con el fin de realizar una adaptación que pueda dar los mejores resultados. Para esto, inicialmente conviene plantearse las siguientes preguntas. ¿Para quién y para qué? Parece obvio, pero es bueno hacerse esta pregunta y buscar obras que interesen y aporten al desarrollo de los niños y niñas. Asimismo, pensar en el contexto en el que se quiere realizar la muestra de la obra, cuál es su finalidad, si es para evidenciar un proceso, para celebrar una fecha o para participar en algún evento distrital, y así escoger obras con temáticas acordes a lo que se quiere presentar. ¿Dónde? Analizar cuál será el medio de difusión de la obra, si se presentará por canales virtuales únicamente o de manera presencial, permite decantar muy bien las partes que se necesitan teniendo en cuenta los procesos necesarios para cada escenario. Esto con el fin de definir con exactitud el tipo de orquestación que se escribirá, buscando que sea efectivo, práctico y funcione en los procesos por los que pasará el montaje. En el caso virtual, desarrollo técnico de la obra, montaje, grabación, edición, mezcla, y en el caso presencial, desarrollo técnico de la obra, montaje, ensayos y muestra. Niveles de formación. Antes de empezar, debemos tener claridad de los instrumentos con los que contamos en la agrupación y sus niveles, rangos y precisiones técnicas. Esta información la construimos entre todos y se encuentra en el aula virtual de la página de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Adicionalmente, es muy importante articular el proceso con cada artista formador o formadora especialista en su instrumento y conocedor de sus estudiantes, que con su experiencia nos aportará muchísimo para lograr una adaptación funcional. Es recomendable hacer un listado en donde podamos escribir el formato con el que contamos, su nivel y observaciones pertinentes. Analizar las características de la obra. Tonalidad. La tonalidad es determinante a la hora de adaptar la obra y definir los recursos de orquestación que se van a utilizar. Se debe hacer la pregunta, ¿la tonalidad favorece a la sección o voz? Si el formato incluye instrumentos de diferentes familias, ¿a cuáles voy a favorecer en la elección de la tonalidad? ¿Por qué? Con este análisis se debe establecer la tonalidad a utilizar. En los casos donde hay instrumentos de diferentes familias, se deben buscar tonalidades que permitan comodidad en la interpretación de acuerdo a los niveles. Se sugiere evitar tonalidades con 3 o más alteraciones en donde es más difícil establecer un punto de encuentro entre familias.
El multinivel nos puede jugar favorablemente para estos escenarios, ya que por ejemplo, si en mi orquesta los vientos son de un nivel medio y la cuerda es de nivel básico, puedo buscar una tonalidad que le favorezca a la cuerda y como se tienen más posibilidades de notas con los vientos por su nivel, adaptar algo que funcione. Movimiento melódico. ¿Cómo es el movimiento melódico? ¿Los saltos melódicos son ocasionales o constantes? ¿Hay muchos cromatismos? Con este análisis podemos establecer cuáles ajustes o variaciones se deben hacer. A su vez, nos ayudará para asignar los roles que funcionan dependiendo de la dificultad de la melodía y el nivel de nuestros estudiantes. Por ejemplo, si la melodía es muy complicada para que la toque alguna sección instrumental, esa sección puede tener un rol de acompañamiento en la adaptación. Velocidad, métrica y ritmo. Los tempos deben ser acordes al nivel de los estudiantes. Analizar si los ritmos que tiene lo que queremos adaptar son conocidos por ellos o hacen parte del proceso formativo, y cuando esto no es así, pensar en si el ritmo cuenta con patrones repetitivos que les permitan hacer el montaje fácilmente ayudándose de su capacidad auditiva. Tenemos que tener en cuenta que los ritmos de nuestro folclore en su mayoría cuentan con síncopas, que hacen de casi cualquier obra de estos estilos una obra de nivel medio o más. En este sentido, como proyecto, creo que es importante reconocer nuestro folclore y permitirnos jugar con este tipo de rítmicas desde los niveles básicos, ya que son la representación de lo nuestro, pero cuidando que las adaptaciones se hagan con la mayor claridad posible y existan patrones repetitivos que faciliten la comprensión del ritmo por parte del estudiante. La armonía. La armonía es un aspecto importantísimo al momento de adaptar una obra. Es muy recomendable cifrar la obra original y posteriormente la adaptación para que al momento de adaptar no tengamos problemas de notas que no pertenezcan al ambiente armónico, así como para tener en cuenta las notas que son imprescindibles en la obra y las que podemos modificar para adaptarlas al nivel de nuestros niños sin afectar el discurso musical. Adicional a esto, es necesario tener siempre presentes las normas de armonía que todos conocemos y que deben respetarse en las adaptaciones, especialmente a la hora de distribuir las voces. Entre las más importantes y que en las adaptaciones a veces no se tienen en cuenta están: evitar cruces de voces. Los cruces de voces deben evitarse al máximo. Solo existe una excepción a esta recomendación y donde se pueden permitir, y es cuando tenemos partes facilitadas de un nivel específico que no nos da opción. Por ejemplo, en este extracto, la parte de viola básico está escrita para un nivel básico 2, por lo que de acuerdo a nuestros niveles de formación no puede hacer el do sostenido y el fa natural que haría la parte de viola de nivel medio. Entonces se escribió un la natural, cuerda al aire que queda doblando con el violín 2. Este cruce es válido por su fin pedagógico y de participación de estudiantes en obras multinivel. En la escritura de la cuerda pulsada en el proyecto, he evidenciado que se utiliza mucho este recurso de cruzar voces para permitir protagonismo no solo de las primeras partes, sino también de las segundas en ciertos momentos. En este caso, recomiendo que si se van a hacer estos cruces, se refuercen con indicaciones de dinámica que establezcan muy bien el rol protagónico que toma esa voz en esas secciones. De igual forma, si es posible, es mejor evitar los cruces de voces. Disposición de voces. No es recomendable tener una distancia menor a la quinta entre el bajo y el resto de instrumentos. De hecho, entre más amplia mejor. Recordemos que en la armonía tradicional, la única voz con la que se permite tener una distancia de más de una octava es con el bajo. Miremos este ejemplo. Aparte del cruce de voces en la partitura, se evidencia una cercanía de tercera entre el bajo 2 y el bajo 1. Esta disposición no es clara y presentará muchos inconvenientes a la hora de realizar un montaje. Duplicaciones. El uso excesivo de notas como la tercera del acorde debilita la estructura del mismo. Por ejemplo, en este extracto, la viola está doblando al violín con la tercera del acorde, en re menor con el fa y en do con el mi. Es mucho mejor cambiar la parte de viola y poner un la y un sol para que el acorde quede más robusto. Igualmente, si se quieren utilizar colores en los acordes para hacerlos más interesantes, conviene analizarlo con la conciencia de los posibles inconvenientes que se pueden presentar a la hora de afinar, y es necesario ubicar estas notas muy bien para que no se dificulte mucho el montaje. Escritura de enarmonías innecesarias.
Hay que cuidar la escritura de cada parte, evitando enarmonías que no correspondan a la tonalidad. Es importante facilitar lo que más se pueda la comprensión de la parte para los niños y ser meticulosos en estos aspectos. Recordemos que un programa de notación aguanta todo, y por esta razón debemos pensar siempre en cómo esa adaptación nos resultará al momento de hacer el montaje con la agrupación, pensar como directores, los retos que tendremos de afinación, balance, etc. Y esto aplica también a la virtualidad. Pensar como productores, los retos que se nos presentan cuando recibimos una grabación que necesitamos pasar por un programa de edición de audio. Entre mejor esté escrita la adaptación, en todo sentido, serán más sencillos estos procesos. Pensemos de manera práctica y efectiva. Estructura. Es recomendable realizar una estructura general de cómo queremos que sea la obra. ¿Cuál será su forma? ¿Qué queremos que suceda en cada sección? Hacer un esquema de los elementos que queremos utilizar en cada sección ayuda mucho y ahorra tiempo al momento de elaborar la obra. Terminar de definir cuál será el rol de los instrumentos que participarán y la textura a utilizar. Debemos mirar los roles que queremos en las secciones instrumentales y con eso en mente escribir una adaptación que permita que esos roles que establecimos funcionen perfectamente. Por ejemplo, en esta sección de esta obra, establecí que el rol principal es de la flauta dulce. El acompañamiento lo realizará la percusión corporal, la guitarra y el tiple. Y la bandola hará una contramelodía. Como quiero resaltar la melodía de la flauta dulce, no voy a realizar intervenciones con instrumentos de timbre similar, pero la contramelodía la hago con la cuerda pulsada, que me da un timbre distintivo que no va a opacar la melodía principal. Escuchemos. Esta estructura nos permitirá hacer adaptaciones claras en donde las secciones no se choquen unas con otras y haya coherencia en el discurso musical. Elaboración. La metodología de trabajo que predomina en nuestros centros filarmónicos a la hora de hacer adaptaciones o arreglos se resume en 3 maneras. Compositores y o arreglistas que se encargan de realizar una adaptación de forma individual. Estos casos son ideales, ya que la adaptación tiene una visión general respetando las normas de escritura y orquestación y la visión vertical que necesita una obra. Artistas formadores que realizan las adaptaciones para sus procesos con algún conocimiento en composición y arreglos o sin ningún conocimiento en composición y arreglos, pero con el interés de hacerlo. Para estos casos es muy importante tener en cuenta los lineamientos que se brindan en este video, organizar la elaboración de la obra y contar con los demás compañeros y su artista formador o formadora principal para ajustar las partes de ser necesario. Equipos en donde las adaptaciones se realizan de manera conjunta. En estos casos es necesario tener en cuenta los lineamientos de estos videos, hacer un análisis juicioso de los elementos con los que se cuenta para realizar la adaptación y contar con un líder del proceso en el equipo que, con una visión vertical, realice la revisión de la adaptación y haga los ajustes necesarios para que ésta se encuentre correctamente escrita y sea funcional. Con todo lo necesario para arrancar y con la conciencia del proceso que se requiere, escribimos nuestra adaptación. Al final realizamos una revisión general y hacemos las correcciones necesarias. Edición. Este es el último paso y representa uno de los más importantes porque de aquí sale el insumo que entregaremos a los estudiantes para el montaje, la partitura. Para realizar una edición correcta, necesitamos un programa de notación musical como Sibelius, Finale o Notion. En mi caso particular trabajo con Sibelius y lo recomiendo especialmente porque es un programa muy intuitivo en el que la edición se realiza fácilmente. Para la edición de la partitura es necesario tener en cuenta: finalidad. Tener presente de manera constante que la obra se está realizando para que sean estudiantes los que la lean. Esto con el fin de buscar una escritura muy clara y sencilla que nos facilite a todos el montaje de la obra. Indicaciones.
La partitura debe contar con las articulaciones, dinámicas, digitaciones, etc. necesarias, y estas deben ser colocadas de una manera clara, evitando choques de elementos. La escritura del ritmo es otro aspecto muy importante. No debemos quedarnos con lo que el programa de notación escribe por defecto. Los ritmos, especialmente cuando se escriben ritmos del folclore colombiano o latinoamericano, en donde las síncopas están muy presentes, deben analizarse muy bien a la hora de escribir. Por ejemplo, este ritmo presentado de esta manera es muy difícil de comprender para un estudiante. Es mucho mejor si se escribe así. La distribución de compases, letras de ensayo, letra para la parte vocal, ortografía, etc. es necesario revisarla con atención. Indicar correctamente el título, compositor y arreglista de la obra muchas veces se olvida. Recordemos que lo mínimo que debemos hacer cuando utilizamos obras de otros compositores o arreglistas es darles el crédito por su creación. La organización de instrumentos, especialmente en las adaptaciones con instrumentos sinfónicos, debe ser la estándar de orquesta o de banda. En la descripción encontrarán un link con bibliografía complementaria a este video. También encontrarán el formato que hemos visto en el video del proceso de adaptación. Muchas gracias por su atención y recuerden que estamos a disposición para colaborar en lo que necesiten. Orquesta Filarmónica de Bogotá, más cerca de ti. Alcaldía Mayor de Bogotá.